Veamos ahora el tema número 5.4, composición de funciones. La composición de funciones trigonométricas con funciones trigonométricas inversas puede dar como resultado una simple cancelación si los argumentos corresponden al dominio o rango ya establecidos, que es lo que hacíamos en ejercicios de videos de la semana pasada. Y decíamos que si x está entre menos 1 y 1 y y está entre menos pi medios y pi medios, entonces el seno del arco seno de x debe ser igual a x y el arco seno del seno de y debe ser igual a y. Y pasa lo mismo para la función coseno y arco coseno, para la función tangente y arco tangente. Y decíamos cuando estábamos resolviendo ejercicios que la parte importante era identificar, dependiendo del orden en el que aplicara yo, si seno primero o primero la función inversa. Teníamos que considerar si mi valor estaba correctamente adecuado para el dominio o para el rango. Entonces esta va a ser la parte importante para resolver la composición de funciones. Para la composición de funciones, pues me va a interesar que en verdad el valor que vaya yo a tomar esté entre menos pi medios y pi medios para el caso de la función seno y seno inverso, o en su respectivo dominio, menos 1 y 1, y lo mismo para el resto de las funciones recíprocas. Para el caso en donde no necesariamente me estén dando cosas de este tipo, es decir, la función y su función inversa o de manera recíproca, es decir, que me estén dando, por ejemplo, el seno y aquí el arco tangente, entonces en esos casos va a ser necesario evaluar primero la función interior y aplicar posteriormente las definiciones de funciones trigonométricas inversas. Para este caso, lo que se sugiere es usar triángulos rectángulos, ángulos de referencia y los signos de las funciones trigonométricas que vimos en temas anteriores. Por ejemplo, me piden encontrar el valor exacto de la tangente del arco coseno de 2/3. Entonces observamos que no puedo cancelar directamente porque de acuerdo a las propiedades anteriores, pues yo no puedo cancelar tangente con coseno porque no son funciones recíprocas. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Bueno, pues voy a nombrar como u al arco coseno de 2/3. Entonces, por definición, eso me implica que el coseno de u debe ser igual a 2/3. Si nosotros recordamos lo que vimos anteriormente, para el caso de los símbolos, los signos de las funciones trigonométricas y ángulos en cualquier punto del plano, decimos que el coseno va a ser positivo. Entonces tengo dos posibilidades, que mi ángulo esté en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Cómo voy a saber cuál de los dos voy a tomar? Bueno, pues para eso voy a considerar que de la definición de la función coseno inverso, la imagen, o bien el ángulo u, debe estar entre 0 y pi. Por lo tanto, como está entre 0 y pi, pues puedo garantizar que el cuadrante que a mí me interesa es el primero. Por lo tanto, u debe de estar en el primer cuadrante. Observemos que no puede estar en el cuadrante número 4, porque para que esté en el cuadrante número 4 deben de ser valores de 3 pi medios a pi, y ese intervalo pues no está aquí adentro, que es la imagen de la función coseno inverso. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya habíamos visto, decíamos que el coseno de u se define como el cateto adyacente o el lado adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros trazamos un triángulo rectángulo en el primer cuadrante, tenemos que, como el coseno de u es igual al adyacente entre la hipotenusa, entonces puedo asegurar que este lado mide 2 y que la hipotenusa vale 3. Por teorema de Pitágoras puedo encontrar que este lado vale raíz de 5. Por lo tanto, ya tengo que la tangente del arco coseno de 2/3 debe ser igual a tangente de u. Esta u es el arco coseno. Si yo aplico la definición de la tangente, decimos que tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. En este caso mi lado opuesto es raíz de 5 y mi lado adyacente es 2. Por lo tanto, puedo concluir que ese valor debe ser raíz de 5 sobre 2. Eso quiere decir que la tangente del arco coseno de 2/3 debe ser igual a raíz de 5 sobre 2.
Siguiente ejemplo, me pide encontrar el valor del coseno del arco seno de menos 3/5. Nuevamente yo no puedo cancelar directamente porque la función coseno y el arco seno no son funciones inversas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hago un cambio de variable o renombro al arco seno como u, y entonces por definición eso equivale a decir que el seno de u es igual a menos 3/5. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Pues que el seno de u es negativo. Eso quiere decir que de temas anteriores podíamos concluir que el seno era negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cuál de los dos cuadrantes voy a elegir? ¿O dónde va a estar mi ángulo? Pues recordemos que la imagen del seno inverso está entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, esto me asegura que el ángulo debe de estar en el cuadrante número 4. Y nuevamente, dibujo un triángulo en el cuadrante número 4 y entonces coloco los datos que me está dando el ejercicio. Me está dando que el seno de u es igual a menos 3/5, entonces estos van a ser los lados de mi triángulo. ¿Cómo voy a saber cuál van a ser? Bueno, pues aplico la definición del seno. Sabíamos que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto, este sería mi lado opuesto, eso vale menos 3, y la hipotenusa vale raíz de 5. Por teorema de Pitágoras yo puedo encontrar que el adyacente debe valer 4. Eso quiere decir que entonces el coseno del arco seno de menos 3/5 debe ser igual al coseno de u. Pero para poder encontrar el coseno de u, pues aplico la definición. Coseno de u debe ser igual al adyacente, en este caso sería 4, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale 5. Entonces quiere decir que mi valor exacto de la función que me están pidiendo debe ser 4/5. Entonces, ¿cuál es el proceso que debo de seguir? Bueno, pues necesito identificar en qué cuadrante va a estar mi función en donde estoy aplicando la definición de función inversa. Una vez que ya identifiqué en qué cuadrante, entonces de ahí repito el proceso que hacíamos para poder encontrar las funciones trigonométricas para valores de cualquier ángulo que esté en el plano cartesiano, ángulos que estén entre 0 y 360 grados. Una vez que ya tengo o ya sé cómo calcularlo, pues entonces ya puedo dar respuesta a ejercicios del tipo mi función con la función inversa. No necesariamente debe ser la función inversa de la función original. Hay ocasiones en las que no me piden valores numéricos, sino una expresión algebraica equivalente a la expresión que me estén dando. Comúnmente esto se da mucho en la parte del área del cálculo integral, cuando me piden calcular funciones trigonométricas, integrales de funciones trigonométricas inversas. Entonces, para eso, pues voy a utilizar algo similar a lo que estamos haciendo ahorita. El ejemplo me dice, escriba la siguiente expresión como una expresión algebraica equivalente a la cotangente del arco coseno de 3x. Entonces hacemos lo mismo, renombro como u igual al arco coseno de 3x, y entonces eso implica, por definición, que el coseno de u debe ser igual a 3x. Eso quiere decir, o me doy cuenta que el coseno es positivo, por lo tanto, puedo decir que u está en el primer o cuarto cuadrante, porque el coseno es positivo en cualquiera de esos dos cuadrantes. Ahora, ¿cómo descarto o cómo encuentro en cuál de los dos cuadrantes va a estar mi triángulo? Pues sabemos que la imagen del coseno inverso está entre 0 y pi, y 0 y pi se encuentra en el primer cuadrante. Por lo tanto, puedo concluir que u debe estar en el primer cuadrante. Entonces, de igual manera, trazamos un triángulo rectángulo, colocando los datos que obtuvimos, aplicamos teorema de Pitágoras y la definición de coseno. Entonces, si me está diciendo que coseno de u es igual a 3x, entonces 3x es el lado adyacente y la hipotenusa debe valer 1. Coloco mis valores, este es el lado adyacente, esta es la hipotenusa, y para poder encontrar el otro lado, pues utilizo el teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras encuentro que el otro lado debe ser raíz de 1 menos 3x
al cuadrado. Por lo tanto, puedo decir que la cotangente del arco coseno de 3x debe ser igual a la cotangente de u, es donde estoy sustituyendo el valor de u, y aplico la definición de la cotangente. La cotangente debe ser el lado adyacente, es decir, 3x, entre el opuesto, es decir, entre raíz de menos 3x al cuadrado. Yo sustituyo los valores y obtengo que entonces la cotangente de u debe ser 3x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 3x al cuadrado. Por lo tanto, simplificando, tengo que eso debe ser igual a 3x sobre la raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Entonces, les comentaba en la parte de cálculo integral, me interesa esta parte, que me van a estar dando una expresión algebraica y yo tengo que convertirla a una expresión en donde me aparezca la función, funciones originales o funciones inversas, o viceversa, me estén dando la composición de una función con alguna función inversa y tenga yo que representarlo como una expresión algebraica.